Muy bien, sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este nuevo encuentro teológico ya en su cuarta edición y ya última que tenga que ver con el tema de las solas. Hemos visto ya las tres solas anteriores: sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, y por último hoy día veremos la sola fe. Y para ello, siempre como las personas que ya nos han estado viendo, tienen una estructura. Y siempre he empezado con una introducción con respecto a estas solas. Y como introducción diré que en el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana mantenía un firme control sobre la espiritualidad y la vida religiosa en Europa. Sin embargo, surgieron tensiones y descontento en torno a ciertas prácticas y creencias dentro de la Iglesia. Uno de los temas más controvertidos era el papel de las obras en relación con la salvación. En ese momento, la Iglesia enseñaba que la salvación requería no solo la fe, sino también la realización de buenas obras. Estas obras, vistas como actos piadosos y caritativos, se creía que contribuían a obtener el favor divino y la redención de los pecados. Sin embargo, la sola fide o la sola fe desafió esta idea fundamental. Los reformadores, liderados por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, que hoy día serán representados por nuestros dos expositores, argumentaron que la salvación no podía ser ganada a través de las obras, sino que era un don completamente gratuito de Dios. En otras palabras, la sola fide afirmaba que la fe en Jesucristo era el único medio para obtener la salvación, y que ninguna cantidad de obras humanas podía añadir o restar de esa gracia divina. Este principio revolucionario desencadenó una profunda reevaluación de la relación entre Dios y la humanidad. Enfatizaba la idea de que la fe genuina, en lugar de las obras, era el vínculo a través del cual las personas podían conectarse con Dios y recibir su perdón y su salvación. Esta creencia no solo cuestionó las normas religiosas de la época católica romana, sino que también defendió la comprensión de la justificación y la reconciliación con Dios. En esta charla exploraremos en detalle la importancia y las implicancias de la sola fide. Analizaremos cómo esta doctrina continúa siendo relevante en la actualidad y cómo puede influir en nuestra relación personal con Dios. Muy bueno, hermanos y amigos, entonces ya hecha esta introducción, paso con la presentación de los expositores. Por la parte de Wittenberg, luterano, por favor, profesor Andrés San Martín, preséntese. Hola, buenas noches, hermanos, amigos, Dios les bendiga. A ustedes, por supuesto, gracias nuevamente por esta cordial invitación. Y bueno, esperamos que esta jornada sea nuevamente de enriquecimiento y de edificación espiritual para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Y por el lado de Ginebra, tenemos al representante calvinista, por favor, profesor Esteban Vázquez Cofré.
Preséntese también. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ahí nuevamente en esta cuarta solo, las cuatro solas de la Reforma. Hoy día con un gran tema, la sola fe. Un poco resfriado después de volver de las misiones, pero con la salud suficiente para estar frente a ustedes. Que el Señor les bendiga y que podamos aprender mucho hoy día junto al profesor luterano que nos acompaña. Muchas gracias, profesor Esteban. Gracias por el esfuerzo de estar acá a pesar de su enfermedad. Muy bien, y a los que nos están viendo, como ya en la tónica, presentaré los temas que serán con respecto a la sola fide. Siempre son 3 temas. Cada tema tendrá 10 minutos cada expositor. Primero empezará el profesor Andrés, luego continuará el profesor Esteban. El primer tema será la sola fide en los documentos de la Reforma. Ahí serán 10 minutos el profesor Esteban, 10 minutos el profesor Andrés. Luego el segundo tema será la naturaleza de la fe salvadora, nuevamente 10 minutos cada uno. Y luego en el tercer tema, que será la importancia de la sola fe hoy, en la actualidad, también será 10 minutos cada uno. Y luego que hayan hablado estos 3 temas, no hayan presentado, expuesto estos 3 temas, pasaremos a la ronda final de preguntas y que serán respondidas por nuestros expositores. Sin más dilación, por favor, profesor Andrés, póngase en pantalla y continuemos y comencemos con el primer tema, que es la sola fe en los documentos de la Reforma. La pantalla es suya cuando quiera. Ok, buenas noches nuevamente. Y bueno, a ver, ¿qué nos enseñó y nos dijo las confesiones de fe luteranas y el mismo Lutero respecto de la fe o de la sola fe? Bueno, nada que en realidad hubiese inventado él, por cierto, simplemente redescubrió, volvió a sacar a la luz, reveló en el sentido literal del término, quitó el velo de lo que había estado escondido durante más de 1200 años respecto de la fe. Pero gracias a ese redescubrimiento es que el cristianismo bíblico volvió a estar a la luz. Bueno, a ver, por ejemplo, en el caso de la confesión de Augsburgo de 1530, la primera de nuestras confesiones de fe, nos habla en reiteradas ocasiones de la frase por medio de Cristo y de la fe. O en su artículo 5 nos habla de que la fe llega por medio del Evangelio y de los sacramentos. Eso es un tema, el tema de los sacramentos y el luteranismo da para bastante, pero la fe llega a través del Evangelio, eso es el punto, y insisto, de los sacramentos. O sea, son muchas las características que en nuestras confesiones a la luz de la Biblia se le atribuyen al Espíritu Santo, perdón, a la fe. Pero en primer lugar, por eso decía Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien, de acuerdo a nuestras confesiones de fe, produce en nosotros precisamente eso, la fe. Eso lo menciona en el artículo 5. A su vez, en el artículo siguiente, el 6, dice, la fe produce obediencia. Curiosamente, allí se menciona por primera vez el concepto de fe sola, dependiendo de la traducción del libro de Concordia que se tenga o de la Confesión de Augsburgo, van a encontrar la frase sola fe o fe sola. Bueno, básicamente lo mismo. Pero ahí, nuevamente recuerden, la fe produce obediencia. O sea, la fe en el Evangelio nos da, por lo tanto, la certeza que los pecados nos son perdonados y que nos llega, a su vez, la gracia. También, la fe, dentro de todas las características que decía que enumera nuestras confesiones, las características que nos entrega la fe, que opera en nosotros, es obviamente el perdón de pecados. Es por lo mismo que la sola fe está intrínsecamente unida, y así debe serlo, ¿no? Es una condición sine qua non, algo que debe mantenerse así, que la fe esté unida intrínsecamente al perdón, a la justificación, por lo tanto al perdón de los pecados.
Pero eso a su vez, ¿a qué nos lleva? No solamente a una fe, como se suele decir a veces, una fe pasiva, sino que nos debe mover necesariamente al arrepentimiento. Si ha habido fe y arrepentimiento y por lo tanto perdón de pecados, en gratitud y en obediencia, por lo tanto han de surgir naturales las buenas obras. Más aún, ¿por qué? Porque también se opera en nosotros a causa de la fe la conversión. La conversión, de hecho, que si bien evidentemente los reformadores, tanto Lutero como Calvino, no la entendieron o no la mostraron de la misma manera en que se le suele mostrar hoy en día, que es el típico acto grandilocuente de tener que pasar a algún altar y mostrar algún tipo de signo exterior, de levantar manos y cosas así. No, para nuestro reformador, en este caso Lutero, la conversión era un acto por sobre todo interno. Precisamente porque la fe, la gracia, es algo que se recibe en el corazón, no en nuestras apariencias externas. Porque precisamente ese fue el gran dilema de Lutero hasta antes de llegar a conocer del perdón de Cristo, que los méritos externos que él mostraba, que eran muchos, por cierto, bien sabemos de su conducta impecable en lo ético, en lo moral, mientras estaba allá en el monasterio, un devoto estudiante de los catecismos, de los documentos romanos, etcétera. O sea, no había nada reprochable en su conducta, pero a Lutero precisamente lo que no encontraba y que obviamente no encontró jamás en el Vaticano, y era imposible que llegase a encontrar, era precisamente la fe. Y la ausencia de esa fe que, como lo decíamos hace unos segundos, nos da la certeza de que nuestros pecados son perdonados, era el gran problema que agobiaba a nuestro reformador. Al no tener él la certeza de que la fe nos da el perdón de pecados, entonces, bueno, no podía Lutero evidentemente tener certeza de nada, ni de que sus buenas obras fueran realmente buenas, porque Lutero mismo pensaba que esas buenas obras podían ser en el fondo un fruto de su egoísmo, y por lo tanto perdían realmente su valía. Pero podemos decir que el gran conflicto de Lutero durante su vida reformadora fue precisamente lo que les mencionaba, la ausencia del concepto de la sola fe. No había ese bálsamo que aliviara la angustia que había en su alma. ¿Por qué? Porque, como les decía, si no hay fe, no hay justificación de pecados. Y eso, en el fondo, Lutero tenía claro que debía haber una justificación de los pecados. Eso sin duda, por algo se confesaba todo el día. Le quitaba tiempo a sus demás colegas, futuros sacerdotes, para utilizar ellos el confesionario, y aburría a sus futuros colegas sacerdotes con confesiones incluso de cosas que no había soñado, digamos. O sea, por no haber soñado hacer el bien, entonces también él se confesaba de ese tipo de cosas, pasaba horas enteras en el confesionario. Por lo tanto, en el fondo, Lutero lo que vivía ahí, era que más que ver a un Dios justo, a un Dios airado, el que estaba enojado con Dios era Lutero, precisamente. Era todo lo contrario a lo que se nos manifiesta, lo que Lutero creía. Lutero veía un Dios airado, pero a causa de que no veía en él tampoco a su vez esa fe, es por lo tanto que en el fondo, como le digo, él no era capaz de darse cuenta, sin el don de la fe, de que el verdadero molesto, el verdadero enojado, aquí era él, y no Lutero. Y no Dios, perdón. Y gracias a Dios, Lutero descubrió la fe. Porque recordemos, la fe continuemos, mejor dicho, ante las confesiones de fe luterana, en particular la confesión de Augsburgo, hay que tener en cuenta eso, somos declarados justos a causa de la fe, no hechos justos a causa de la fe. O sea, por lo tanto, los sacramentos, por eso es que no hay de manera de que uno se autoimpute el don de la fe o que uno sea autodeclarado. ¿Por qué? Porque es un acto externo que debe venir, en este caso, de mi Dios, que me perdona, que me da el don de la fe y por lo tanto me da la justificación, en el cual yo creyente, inclusive creyente, soy un ente netamente pasivo.
porque evidentemente no tenemos nada que entregarle a Dios. Por la causa de Cristo, mediante la fe. O sea, estos términos se usan para excluir del artículo de la justificación todas las obras humanas, ya sean presentes o consecuentes, que han de venir más adelante. O la fórmula de Concordia declara el artículo de la justificación al artículo, de la justificación pertenecen y son necesarios solo la gracia de Dios, el mérito de Cristo y la fe. Nuevamente, las solas de las que hemos estado analizando en estos coloquios. Entonces, por lo tanto, la expresión por la fe o mediante la fe designa la fe como el medio recipiente, no obrante, por cierto, por el cual el creyente se apropia para sí de los méritos de Cristo que se le ofrecen en el Evangelio. Entonces, la justificación, siendo así, viniendo como un fruto de la fe, no es un acto físico o clínico, médico, si lo quiere llamar de alguna manera, sino, como se dice, incluso en la justicia penal, digamos, en las leyes seculares, es un acto de tipo forense o judicial. Estas expresiones dan a entender entonces que la justificación no consiste esencialmente en la transformación interna del pecador o en su justificación o en su santificación, sino en el acto por el cual Dios declara justo al pecador. ¿Pero por qué? Por causa de Cristo. Por eso, nuevamente, por eso es un acto de tipo forense, un acto de una declaración de una verdad en la cual el protagonista no tiene lugar activo alguno. Más adelante, en la Apología de la Confesión de Augsburgo, en su artículo 3, nos dice, además en este pasaje, para referirse a Romanos 5, justificar significa, como fruto de la fe nuevamente, según el uso forense, absolver al culpable y declararlo justo, pero por causa de la justicia de otro. ¿De cuál otro? De Cristo, cuya justicia se nos comunica mediante la fe. O sea, todo de una u otra manera apunta a la fe. Por lo tanto, ya que en este pasaje nuestra justicia es la atribución de la justicia de otro, nuevamente, Cristo, no debemos considerar aquí la justicia como el resultado de las acciones que uno mismo, creyente, actúa, como sucede en la filosofía o en el mundo jurídico. Usted es justo ante la ley, ¿por qué? Porque no ha cometido ningún delito. Usted se convierte en un delincuente, ¿por qué? Porque cometió un delito. O sea, es una justicia que depende del protagonista. La justicia por medio de la fe es una en donde solamente, insisto, somos recipientes netamente activos. Por eso es la importancia, como les decía, que somos declarados justos, no hechos justos, no nos hacemos justos. Entonces, los luteranos, al hacer hincapié en el término sola fe, querían definir la fe como medio recipiente de la justificación de Cristo ofrecida al pecador en el Evangelio. Y a esta definición, el Vaticano se oponía con toda persistencia. Cuando declaraban que el pecador es salvo por la fe, definían la fe como una virtud o una buena cualidad, la gente del Vaticano, infundida por Dios en el pecador, o sea, la gracia infusa, lejos de la Biblia, por supuesto. De manera que a la postre salvación por la fe, para ellos, quiere decir salvación por las obras, al convertir a la fe en una obra más. Sin embargo, la sola fe que de Lutero tenía, pues el propósito de negar este error garrafal. De modo positivo afirmaba que la fe salva simplemente como medio de un modo negativo, en el que el artículo de la justificación no ha de considerarse la fe como una buena obra o una cualidad, sino como un don de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés, por esos 10 minutos. Profesor Esteban, por favor, prepárese para sus 10 minutos. Recordemos que este primer tema es la sola fe en los documentos de la Reforma. Tiene sus 10 minutos cuando quiera. Muchas gracias. Estamos en el primer apartado del programa de hoy y nos toca entonces conversar o leer lo que dicen los documentos confesionales sobre la fe salvadora. De hecho, el capítulo 14 de la Confesión de Fe de Westminster, la confesión que representa la teología calvinista a la que yo me adhiero, tiene por título la fe salvadora.
En el otro bloque tal vez vamos a explicar por qué se hace una diferencia entre la fe salvadora de otra fe. Dice así el capítulo 14: la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra, también por la cual y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece. Inciso 2. Por esta fe, fe salvadora, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. Y esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje particular, produciendo obediencia hacia los sacramentos, temblor ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de gracia. Eso es lo que dice el inciso número 2. Voy al inciso número 3. Esta fe, nuevamente, estamos hablando de la fe salvadora, es diferente en grados, débil o fuerte. Puede ser atacada y debilitada frecuentemente y de muchas maneras, pero resulta victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Ahí tenemos el capítulo 14 de la Confesión de Fe de Westminster relacionado con la fe salvadora. ¿Qué decir de estos tres incisos? Primero, señalar que la fe no es un don del hombre hacia Dios, sino que es un don de Dios hacia el hombre, como lo decía el hermano Lutero. Viene de arriba hacia abajo, no es de abajo hacia arriba. Y aquí marcamos una diferencia con los arminianos, evangélicos arminianos, que ellos creen que son salvos por una fe que ellos elevan desde aquí hacia arriba. No, la fe es una gracia, no es nuestra, es extra nos, fuera de nosotros, que el Espíritu Santo capacita a los elegidos, por eso no todos tienen la fe salvadora, los capacita para creer para la salvación de las almas. Y esta gracia de la fe, que viene extra nos, de arriba hacia abajo, una vez que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, se produce el intranos, dentro de nosotros. Entonces, para nosotros los cristianos que nos unimos a la teología calvinista o que compartimos la teología calvinista, la fe es una gracia, extra nos, viene de arriba hacia abajo. Pero esta gracia es una obra del Espíritu en nuestros corazones, mediante la cual Él nos capacita para creer. Y ahí se vuelve intranos, dentro de nosotros. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo esta fe intranos? Es hecha ordinariamente o comúnmente por el ministerio de la palabra, también por la cual y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece. Entonces, ¿qué elementos participan para que tengamos esta fe salvadora dentro de nosotros y podamos así ser salvados? El Espíritu Santo, que va a usar entonces dos medios de gracia: las Santas Escrituras, y luego va a fortalecer esta fe mediante los sacramentos. Así aumenta y fortalece la fe salvadora. Una vez que tenemos la fe salvadora, como sucede con todo cristiano, discúlpenme, les dije que estaba muy resfriado después de haber vuelto de misiones ayer de La Serena. Bien, una vez que Dios obra esta fe salvadora dentro de nosotros, intranos, yo me vuelvo cristiano. No se puede ser cristiano si no se tiene la fe salvadora. Y luego que soy vuelto cristiano y creo con fe dada por Dios, esta fe que viene de la gracia,
Creo cualquier cosa revelada en la palabra porque creo que Dios tiene autoridad en las escrituras o que las escrituras son la palabra de Dios. Y esta fe va a actuar, nótese, actúa. Y ahí es donde enfrentamos a la acusación, a la calumnia del catolicismo romano, de los papistas que sostienen, y también de los arminianos, también de los arminianos que sostienen que nosotros los calvinistas creemos que teniendo la fe salvadora estamos al otro lado y podemos vivir como queramos. No es así, no es así. Con el profesor luterano que tenemos ya trabajando esta cuarta sola, hemos conversado para presentar en un próximo periodo todos los mitos que existen sobre el luteranismo y sobre el calvinismo. Y uno de los mitos que existen sobre el calvinismo es ese, que somos salvos por fe sola y que no creemos en las buenas obras. También se le imputó la misma mentira a Martín Lutero. Esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje en particular, porque es una fe que se sujeta a la escritura, a la sola escritura, a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, depende de lo que el pasaje bíblico dice, esta fe reacciona, esta fe se somete, se sujeta a esta palabra de Dios, produciendo, por ejemplo, obediencia a los mandamientos cuando nos encontramos con una orden explícita de Dios. Temblor ante las amenazas, claro que sí, porque es cierto que Dios puede disciplinarnos. Abraza las promesas de Dios para esta vida y para la que ha de venir. Confiamos en el pan nuestro de cada día, confiamos en que cuando estamos enfermos y oramos a Dios, Dios podría sanarnos si ese es su designio. Abrazamos las promesas de Dios, tanto temporales como eternas, porque nuestra fe es una fe que acepta la palabra de Dios y actúa en consecuencia a ello. Sin embargo, vuelve a decir el documento confesional de Westminster que los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación, vida eterna, por virtud del pacto de gracia. Y en el último inciso, el documento de Westminster dice que esta fe salvadora es diferente en grados, como todas las cosas subjetivas que el Espíritu Santo va a provocar en nosotros. Por ejemplo, el grado de santificación o de consagración también va a ser diferente. La fe puede ser débil o fuerte. Sin embargo, va a estar ahí en la vida del elegido. Puede ser atacada, debilitada frecuentemente y de muchas maneras, pero al final siempre resulta victoriosa porque la fe es dada, es sustentada por la obra del Espíritu Santo y allí se va a derivar el otro argumento teológico de nosotros, los creyentes de confesional calvinista, la perseverancia de los santos. Creemos que vamos a perseverar porque es Dios mismo quien va a asegurar que esta fe salvadora resulte victoriosa. Es un don de Dios que Dios va a consolidar en nosotros. Para eso nos dan los sacramentos y el ministerio de la palabra y la iglesia también, que nos ayuda en el desarrollo de nuestra fe, creciendo entonces esta fe en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo. Sobre eso, en esta confesión de fe de Westminster, usted va a encontrar dos capítulos importantísimos que van a seguir ahondando el tema de la fe, de la seguridad del creyente y de la perseverancia de los santos. Entonces, vamos progresivamente ir cada vez teniendo mayor certeza. ¿Y cómo crece la fe? Crece en la medida que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, que conocemos sus promesas. Así es como crece la fe en nosotros. Y va a obtener completa seguridad y siempre esa seguridad va a estar basada en la perfecta obra de Cristo. En la medida que más conocemos la perfecta obra de Cristo, nuestra fe es mucho más fuerte, porque Dios va a terminar diciendo, el documento confesional es el autor de nuestra
fe y el consumador de ella. Él entonces inicia el fuego de la fe y luego le echa el combustible para que siga esta fe siendo una fe ardiente en Cristo Jesús. Mi fe es un don de Dios. Muchas gracias, Marco. Gracias, profesor Esteban. Muy bien, entonces este fue el primer bloque sobre la sola fe, los documentos de la Reforma. Ya vamos a pasar al segundo, que tiene que ver con la naturaleza de la fe salvadora. Pero antes recordar que al final de estos tres temas que hablen los expositores, vamos a dar una ronda de preguntas que serán respondidas por los expositores, pero esas preguntas tienen que hacerlas ustedes, los que nos están viendo. Y por favor les pido que cuando hagan sus preguntas, que tengan que ver exclusivamente con el tema, para no desviarnos de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, profesor Andrés, por favor, para que se prepare, recuerdo que este segundo bloque que daremos comienzo será sobre la naturaleza de la fe salvadora. Profesor Andrés, cuando quiera. Muy bien. Bueno, algo mencioné hace unos minutos respecto de la naturaleza de la fe salvadora. Evidentemente, esa naturaleza tiene origen, esa fe salvadora tiene como naturaleza por derecho propio la gracia, por lo tanto, Cristo. El Cristo que nos ha sido revelado por las Escrituras. Por lo tanto, por eso no es casualidad que estas olas estén unidas intrínsecamente una con la otra. Evidentemente, ninguna de estas solas las conoceríamos de no ser precisamente por lo revelado en las Escrituras y en ninguna otra parte, ni en ningún otro autor. Pero, por lo tanto, ¿por qué es necesario que esta fe salvadora sea un fruto de la gracia y no sea la fe en sí misma el origen de todo? Pues precisamente porque si comenzara a ser, si fuese el origen de la fe, la fe salvadora tuviera como fe en sí, origen en sí misma la fe, valga la redundancia, se convertiría simplemente en una obra. Por eso, y por lo tanto, volveríamos a creer en o a volver al estilo del Vaticano, a creer en la salvación por obras. Entonces, de esa manera es como poco a poco el solo por la fe vino a ser una especie de grito de guerra de la Reforma. Y en la actualidad, así, aún es el lema de la Iglesia Luterana Confesional, enarbolando para proclamar ante este mundo entero su principal artículo de fe, a saber que el pecador es justificado delante de Dios gratuitamente por la gracia, aparte de las obras de la ley. No es que la ley no tenga ninguna función, por cierto, ¿no? La ley de Dios nos continúa sirviendo no para efectos salvíficos, insisto, para eso precisamente está la fe, está la gracia. No, pero la fe sigue. Nosotros no somos antinomistas que reneguemos de que la fe tenga, la ley, perdón, no tenga ningún lugar en la vida del creyente. No, la ley, es cierto, ha sido cumplida por Cristo, por lo tanto ahora llega la fe, pero la ley nos sigue sirviendo como enfatizamos mucho los luteranos confesionales, nos sirve como espejo, como guía y como freno. Para eso precisamente Dios nos ha mantenido su ley, no para cumplirla, no para efectos salvíficos, evidentemente que no, pero sí, insisto, como espejo, como guía y como freno. Pero precisamente estos puntos son los que más tal vez enardecen, probablemente, por decirlo de alguna manera simpática, a nuestros contrapartes del Vaticano. La Enciclopedia Católica, de hecho, es bastante elocuente, muy, muy breve, pero elocuente, cuando dice, al tratar el asunto de la fe, dice, si se omite el detestable sola, o sea, refiriéndose a la sola fe, o sea, que debe omitirse, habla de la fe, de la sola fe como algo detestable. Porque entonces, claro, si le tomamos en cuenta la interpretación del Vaticano respecto de la fe, entonces si necesitamos fe, ¿para qué necesitamos, por lo tanto, a la Santa Madre Iglesia? Es una pregunta, digamos, que queda de parte de ellos bastante evidentemente sin responder. Entonces recordemos, por lo tanto, la fe es un fruto de la gracia, pero de la gracia que ganó Cristo en la cruz al decir consumado es.
al romperse el velo. No es un... como él decía, por mucho que sea, como lo decía en el momento, en el minuto anterior, en ocasión anterior, un acto forense, no es un acto mágico, sino que tuvo que suceder alguien que, ok, usted no pudo cumplir la ley que yo, Dios, revelé, cosa que es obvio, pues bueno, entonces aquí está su sustituto llamado Cristo. Por eso, insisto, es un acto de tipo forense, no es un acto de tipo meritorio, judicial. Y por eso hablamos de que somos solo recipientes del don de la fe, no los originarios de la misma. En este caso, probablemente es donde entra un tanto la diferencia con el mundo no luterano por parte de los... respecto de qué? De que la fe también llega a través y se fortalece la fe a través de los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Pero no por eso, por cierto, enseñamos que la fe a través que llega o que es fortalecida a través de los sacramentos simplemente es nuevamente un tipo de acto mágico, no, sino que precisamente para que la fe obre a través de los sacramentos, bautismo, Eucaristía, debe estar precisamente presente el don de la fe. Si no, es simplemente pan y vino. No hay una fórmula, no, insisto, de tipo mágica que convierta simplemente un ritual, sino que lo convierte un ritual y le pasa a dar un tinte religioso cristiano. No, en este caso, nuevamente, insisto, para nosotros debe mediar entre tanto la fe. ¿Pero la fe en qué sentido? No la fe infusa que enseña el Vaticano, sino la fe que nos enseña la Biblia. En el caso de también para profundizar un poco del origen de la fe y también para marcar un punto de diferencia con el Vaticano, precisamente la fe, obviamente para el católico romano, la fe viene a través de los sacramentos católicos, pero de los 7. Y en los textos llamados los escritos de la Reforma de Lutero, los de 1520, a saber, a la nobleza cristiana de la nación alemana, la libertad cristiana y la cautividad babilónica de la Iglesia, que ya de por sí, especialmente el último, dice bastante su título, ¿no? Nos habla ahí que precisamente la fe moría en el creyente católico. ¿Por qué? Porque estos sacramentos habían sido desperdiciados, parafraseando un poco a Lutero, a causa de toda la... de todas las enseñanzas heréticas del Vaticano. Por lo tanto, ya esa fe que debería haber llegado a través de esos 7 sacramentos, de los cuales Lutero, como ya lo he mencionado, solamente reconocía 2, pero incluso como no hay fe detrás de esos 2 sacramentos, literalmente entonces esa fe no tenía sentido alguno, no tenía valor alguno. Y por algo, mal que mal, esos 3 documentos fueron los que le significaron el 10 de diciembre de 1520 la excomunión a Lutero. O sea, nuevamente, también la sola fe es un concepto, una especie de punto de no retorno en el quiebre entre Lutero y el Vaticano. Así como el punto de no retorno, el origen, por lo tanto, del concepto de la fe que tenemos allá, cuando Lutero comenzó a conocer un poco de la fe, o de la fe cristiana, verdadera fe cristiana, fue cuando se encontró con los versículos bíblicos que les hablaban de la fe, cuando Lutero finalmente tuvo acceso al Nuevo Testamento. ¿Y por qué es tan importante enfatizar la sola escritura? Porque mientras, y a su vez la sola fe y la sola gracia. Porque a la luz de Hebreos 11:1, ya sea el luteranismo hereje, así como el neoevangelismo, la sola fe ha sido dejado de lado. El Vaticano, mientras tanto, por otra parte, mientras nosotros decimos, junto a nuestros hermanos calvinistas, hablamos de sola fe, solo gracia, solo escritura, ellos en el Vaticano cambian esa consigna, una consigna tan valiosa, básica, aunque tal vez no lo digan en voz alta, pero tácitamente la cambian por, en vez de sola escritura, en vez de sola fe, ellos, ¿qué nos van a responder? Nulla salus extra ecclesia, la famosa frase tan manoseada y tan mal interpretada de Cipriano, que sin duda, por cierto, tiene de bíblico bastante, pero ¿en dónde se da la fe? ¿En la iglesia? Sí.
¿Se vive en la iglesia? Sí. ¿Se comparte en la iglesia? Sí. ¿Pero en cuál iglesia? En la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no en la institución vaticana o cualquier iglesia que tenga una supuesta sucesión apostólica, como tanto alega el Vaticano tener. Por lo tanto, mientras nosotros enarbolamos como consigna la sola fe, el Vaticano, ¿qué nos ofrece a cambio? La curia papal, el magisterio, pero especialmente, insisto, esa mal interpretadísima frase de San Cipriano, nulla salus extra ecclesia. Insisto, no se trata de renegar, en algún sentido, claro que tiene razón Cipriano cuando nos dice no hay salvación fuera de la iglesia. Pero insisto, ¿de cuál iglesia? De la iglesia que es el cuerpo de Cristo, así como este dedo. Evidentemente, si me lo corto, va a seguir siendo dedo, eso no le quepa duda, pero no por eso va a dejar de ser un dedo menos muerto, va a ser un dedo sin vida, ok, dedo cierto, pero sin vida alguna. Necesita el resto del cuerpo para poder vivir. En ese sentido es correcta la afirmación de Cipriano. No en el sentido en que el Vaticano nos dice que básicamente dentro de la Iglesia Santa Madre Iglesia Católica Romana está la salvación. ¿Por qué? Porque evidentemente, así como no depende de las obras de nosotros la fe tampoco depende del poder de un supuesto sucesor apostólico. Por lo tanto, el origen consumador de la fe es en efecto Cristo Jesús nuestro Señor. No puede existir otro y a buena hora que así suceda. No podemos nosotros tomar un lugar que a Cristo le corresponde por derecho propio. Insisto, eso evidentemente hay gente que lo hace. Ya hablaremos de eso un par de minutos en la parte final. Pero la fe, recuerden, la fe que se nos ha sido entregada, no solo nos da el perdón de los pecados, también nos mueve al arrepentimiento, a las buenas obras, a la conversión, a la justificación, pero también, concepto muy mal entendido, a la santificación. Recordemos eso. Todos esos conceptos deben estar intrínsecamente unidos, porque si falta uno, el resto de los dos cae también, o de todos los demás conceptos cae también. Por eso, por lo tanto, debemos recordar que cualquiera de estos conceptos deben estar unidos entre sí, uno con el otro. Es imposible separarlos, son una unión inalienable, al menos para cualquier creyente que diga ser heredero de la tradición de la Reforma. Muchas gracias. Gracias, profesor Andrés. Muy bien, profesor Esteban, por favor, póngase en pantalla y recordemos que estamos viendo la naturaleza de la fe salvadora. Tiene sus 10 minutos. Muy bien, gracias. Para hablar de la naturaleza de la fe salvadora, yo voy a recurrir a uno de los teólogos, creo que tal vez es el mejor teólogo de teología sistemática, el mejor sistematizador de la doctrina reformada. Estoy hablando de nuestro corpus doctrinal. Y hablo de Louis Berkhof. Louis Berkhof, en su apartado de la soteriología o de las doctrinas de la salvación, con respecto a la fe, se va a señalar que hay 4 clases de fe. 4 clases de fe. Primero señala la fe histórica, que es simplemente una aprehensión intelectual de la verdad, vacía de todo propósito moral o espiritual. Es sencillamente un conocimiento como muchos otros conocimientos que se tienen en la vida. No es una fe divina. La tienen muchas personas cuando dicen si creen en Dios, dicen que sí creen en Dios. Hay una fe histórica que no compromete el corazón, ya que no compromete la vida. Está la fe milagrosa. La llamada fe milagrosa es una persuasión operada en la mente de una persona de que un milagro será producido por medio de él o a su favor. Los católicos romanos tienen la fe milagrosa, creen mucho en los milagros de sus santos, y también los evangélicos creen mucho, ¿no es cierto?, también en los milagros. Bueno, nosotros creemos también en los milagros, sin duda que sí, ¿ya? Pero no es la fe salvadora, ¿ya? Y ese es el problema de las grandes campañas ayudacionistas de las iglesias carismáticas, que conducen a la gente a tener una fe en los milagros.
en un Dios que hace milagros, pero esas personas vuelven a sus casas sin salvación porque no se les ha predicado ni se les ha dado oportunidad de que desarrollen en sus corazones, por obra del Espíritu Santo, con el llamamiento eficaz, la fe salvadora. Está también como tercer punto la fe temporal, basado en lo que cuenta el Señor Jesús. En Mateo 13, versículos 20 y 21, la parábola de la semilla, es una persuasión de las verdades de la religión que viene acompañada con algún impulso de la conciencia, un avivamiento de los afectos, pero no está enraizada en un corazón regenerado. Y por lo tanto es una fe temporal. Se llama temporal porque no es permanente, porque tampoco esta fe puede sostenerse en los días de la prueba y de la persecución. Ya todo lo contrario, una vez que la cosa se ha puesto difícil en el camino hacia la ciudad celestial, abandona dicha fe que profesaba tener. Es muy posible que perezca solo a la hora de la muerte. Ojo con eso. Si una persona puede llegar a tener una fe temporal y que muere solo en el instante en que esta persona no sabe qué va a pasar con él cuando está a las puertas de las muertes. Qué terrible tener una fe temporal. Algunos la han llamado la fe hipócrita, pero en realidad está mal ocupada la expresión, dice Luis Berkhoff, llamarla así porque no envuelve en forma necesaria una hipocresía consciente. Aquellos que poseen esta fe acostumbran creer que no tienen la verdadera fe. Siempre están dudando de la existencia de la fe verdadera. Sería mejor llamarlo una fe imaginaria, aparentemente genuina, pero de carácter pasajero. Difiere de la histórica en el interés personal que muestra esta persona por la verdad y en la reacción de los sentimientos sobre ella. Gran dificultad puede experimentarse al intentar distinguirla de la fe verdadera, de la fe que salva. Pero el Señor Jesús dice que el problema es que no tiene raíz en sí mismo. La fe temporal está fundada en la vida emocional o en la procuración de la satisfacción personal de algo más bien que la gloria de Dios. Y como cuarto punto, Berkhoff menciona la fe salvadora. La verdadera fe que salva es una que tiene su asiento y que está arraigada en el corazón, enraizada en la vida regenerada. Se ha hecho con frecuencia una distinción entre el habitus y el actus de la fe. No obstante, más allá de esta se encuentra el semen fidei, dice Berkhoff en su teología. Esta fe no es ante todo una actividad del hombre, sino una potencia latente producida por Dios en el corazón del pecador. La semilla de la fe es el habitus de fe, pero otros más correctamente lo llaman el semen de la fe, la semilla de la fe, el semen fidei. Solo después que Dios ha implantado esta semilla de la fe en el corazón, puede el hombre ejercitar la fe. La fe salvadora, una definición que entrega el propio Luis Berkhoff, dice que puede definirse como una convicción segura, operada en el corazón mediante el Espíritu Santo respecto a la verdad del Evangelio y una confianza sincera en las promesas de Dios y en Cristo. Ahí están los 4 tipos de fe posibles que pueden encontrarse en una persona. ¿Cuáles son los elementos de la fe? Al hablar de los diferentes elementos de la fe, dice Berkhoff, no debemos perder de vista el hecho de que la fe es una actividad del hombre. Nótese lo que dice, bien. Es una actividad del hombre considerando a este como un todo y no como actividad solo una parte del hombre. Además, el alma funciona en la fe por medio de sus facultades ordinarias y no por medio de alguna facultad especial. Es un ejercicio del alma que tiene esto en común con otros ejercicios similares, pero aparece como sencillo y no obstante bajo un estrecho escrutinio se encuentra que es complejo e intrincado. Por ejemplo, esta fe salvadora que Dios infunde en el hombre por el Espíritu Santo, cuya instrumentalidad es la palabra del Evangelio, tiene un elemento intelectual. Primero, tiene que haber un conocimiento. Este conocimiento de la fe consiste en un reconocimiento positivo de la verdad, en la cual el hombre acepta como tal todo lo que Dios dice en su palabra. Este conocimiento se vuelve un conocimiento cierto, y a la certidumbre del conocimiento, tal como lo dice el Catecismo de Heidelberg,
que nos asegura que la fe verdadera se caracteriza también por ser, además de otras cosas, un conocimiento seguro, dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 21, que usted puede buscar si tiene el Catecismo. Entonces hay una certidumbre del conocimiento, tiene que ver con el elemento intelectual, y la pregunta es, ¿qué medida de conocimiento? Es decir, ¿cuánta cantidad de conocimiento tiene que tener una persona para que tenga fe salvadora? Es una pregunta interesante. Si la fe salvadora es la aceptación de Cristo, tal como se ofrece en el Evangelio, surgirá como es natural la pregunta, ¿qué tanto del Evangelio debe conocer un hombre para ser salvo? ¿Cuánto debe saber? ¿Cuáles son, para decirlo de la forma más sencilla, dice el doctor Machen, cuáles son los requerimientos doctrinales mínimos para que un hombre pueda ser cristiano? Entonces, mientras más conocimiento verdadero tenga uno acerca de las verdades de la redención, más rica y completa será su fe. Y es necesario tener, a lo menos, el conocimiento de nuestra condición depravada y miserable y de los preciosos atributos de Cristo, de su obra expiatoria, sustitutoria, de su obra redentora. También la fe salvadora, además de estos conocimientos que todo catequista, profesor, ¿no es cierto?, discipulador, como llaman los evangélicos, tienen que entregarle para que haya una fe salvadora, en el aspecto del conocimiento, ¿ya? La gente necesita saber para poder creer. Hay un elemento emocional, un asentimiento. Barth llama la atención al hecho de que la época en la que el hombre acepta a Cristo mediante la fe constituye el momento existencial de la vida del hombre, en el que éste deja de considerar el objeto de la fe en forma separada e indiferente, y comienza a sentirse vivamente interesado en él. Dice Berkon, no es necesario adoptar la construcción peculiar de la doctrina de la fe según Barth para admitir la verdad de lo que sobre este punto dice. Cuando uno abraza a Cristo por la fe, dice Luis Berkon, lo hace con profunda convicción de la verdad y de la realidad del objeto de la fe. Siente que esta fe satisface en la propia vida una necesidad importante, tiene conciencia que con ello hay un interés absorbente. Ese es el asentimiento. Resulta verdaderamente difícil trazar la diferencia, dice Berkon, entre este asentimiento y aquel conocimiento de la fe que ya hemos descrito, debido a que, como ya hemos visto, el característico distintivo del conocimiento de la fe salvadora es que lleva consigo una convicción de la verdad y de la realidad de su objeto. Entonces, hay un elemento de asentimiento que, producto de la persuasión que el Espíritu Santo hace de la verdad revelada en Cristo. Entonces hay un estado de confianza que va a acompañar y finalizar con el elemento volitivo, la fiducia, el elemento culminante, la fe. No es solo un asunto del intelecto, no es una combinación entre el intelecto y el ser movido internamente por ese conocimiento en sus emociones o en sus sentimientos, es también asunto de la voluntad, que determina la dirección del alma, un acto del alma que sale en dirección hacia ese objeto y se lo apropia. Si no hay apropiación de ese objeto presentado por el Evangelio, que es la persona de Cristo y su redención, si no hay apropiación, aunque esté el conocimiento cierto y aunque esté el sentimiento y el deseo de, si no existe la apropiación, el elemento volitivo, ese que nos hace ir, confiarnos, creer y recibir, no puede haber salvación. Así que están los tres elementos que componen esta fe salvadora. Y el último, que es el elemento volitivo, este acto de recibir, es el principal de los tres. Gracias. Muchas gracias, profesor Esteban. Muy bien, con esto damos finalizado el segundo bloque. Ahora pasaremos al tercero, que tiene como tema la importancia de la sola fe hoy, en la actualidad. Y paso, antes de comenzar, a recordar que por favor dejen sus comentarios, dejen sus preguntas que tengan que ver con el tema, para que al final, luego de este tercer bloque, pasemos al último que tenga que ver con las respuestas a esas preguntas por parte de nuestros expositores. Profesor Andrés, por favor, la importancia de la fe en la actualidad. Bueno, si bien la palabra que finaliza este encabezado dice actualidad, pero bueno, es necesario en este caso y pertinente retrotraernos un par de siglos atrás. La importancia de la sola fe. Yo diría incluso
la importancia de la sola fe, en el caso mío como su servidor luterano, la importancia de la sola fe apenas unos 50, 70 años de muerto Lutero. Precisamente ¿por qué? Porque ahí comenzó lo que sucede hasta el día de hoy, que es la llamada ortodoxia muerta. Insisto, Lutero lleva, a ver, no, tal vez sí, unos 70 años muerto ya, y el luteranismo cayó en un vacío espiritual, tal vez no doctrinal. Las doctrinas estaban ahí plenamente presentes, pero en la Alemania o en la Sajonia del 1600, si hay algo que faltaba a los creyentes y a los teólogos luteranos precisamente, era en efecto fe. Lamentablemente era una cuestión tal vez mecánica, yo creo que incluso tal vez sin darse cuenta habían caído en la gracia infusa que originalmente le criticábamos tanto al Vaticano. Y ahí es donde surgió, gracias a Dios, el movimiento luterano llamado pietista. Un movimiento, por cierto, muy mal interpretado, debo reconocer que incluso por mis hermanos luteranos confesionales, que precisamente lo que buscó desde un principio es traer de vuelta la fe viva, la fe actuante, la fe que actúa en la vida del creyente. O sea, y de hecho muchos también caricaturizan este movimiento diciendo que este movimiento que no buscaba, que solamente se preocupaba de las obras y que dejaba de lado la doctrina. Al contrario, el movimiento pietista con las llamadas Escuela Pietatis que comenzaron en la Universidad de Halle, que es el centro espiritual original del pietismo alemán, hacían estudio bíblico literalmente, pero de alto nivel. Estamos hablando, digamos, un estudio que ya que quisiera yo tener el 10% de la erudición que tenía cada uno de esos estudiantes, y solo eran estudiantes, no teólogos titulados. Y eso salvó literalmente al luteranismo, pero de morir espiritualmente hablando. Lamentablemente, la amplia mayoría del luteranismo lo dejó de lado, por cierto, hasta el día de hoy. Y eso nos lleva precisamente a la decadencia espiritual en la que estamos viviendo hoy la iglesia luterana, o los que se hacen llamar luteranos, insisto, no me considero parte de ellos, por supuesto, pero no puedo, digamos, ser indiferente ante la realidad que lamentablemente subyace frente a las personas que se dicen llamar mis hermanos. Pero precisamente la sola fe fue tal vez reemplazada por el solo raciocinio, fue solo reemplazada por el sola cultura. No sé, por ahí anda un meme dando vuelta, no sé si lo han visto, pero aparece el Lutero con una Biblia abierta, dice sola escritura, y por otro lado aparece alguien, creo que el Papa Francisco, y aparece la frase sola escultura, haciendo una ironía, obviamente, a la cuasi idolatría del Vaticano respecto a ese tema. Pero en este caso, lamentablemente, el luteranismo no confesional, insisto, representado ampliamente por la Federación Luterana Mundial, ese sola fe se terminó siendo, lamentablemente, solamente en una simpática consigna, tal vez el emblema de algunos seminarios, pero no algo real. Por lo demás, la mayor parte de los luteranos de esa corriente no creen en algo que es fundamental para la sola fe, que es la resurrección corporal de Cristo. O sea, si la consumación de lo que nos da la justificación y por lo tanto la fe no sucede, es un acto netamente simbólico, referencial, metafórico del texto bíblico, si eso no sucedió realmente, entonces, ¿de cuál fe estamos hablando? No digo que tengamos que ir necesario, bueno, no habría de malo en eso. Cuando se nos dice en 1 Corintios 15, 14, que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Entonces, ¿por qué lo han reemplazado estos luteranos herejes? Por una resurrección de tipo espiritual, como me lo dijo un profesor, por Eugenio Araya, ¿por qué no reconocerlo? Un alto erudito, por cierto, pero no por eso menos hereje. Para ellos, él que fue alumno directo del monstruo ese llamado Rudolf Bultmann, para ellos, y toda esa escuela, por cierto, la llamada ortodoxia luterana, ortodoxia muerta, por cierto, ¿qué significa la resurrección? Cristo vive en mí. Por lo tanto, en otras palabras, sin mí no existe la sola fe. O sea, yo paso a ser el protagonista, yo paso a ser el obrador, el consumador y receptor de del concepto de la sola fe. Las consecuencias ahí están. Iglesias vacías,
Y no estoy hablando de una cuestión, digamos, del avivamiento al estilo neopentecostal que lamentablemente está tan en boga hoy en día, sino en el sentido real de volver a estar vivos espiritualmente. Por eso tenemos iglesias como, por ejemplo, la misma emblemática Alemania, obviamente, alguna vez en estadísticas del año 2000, que probablemente hoy en día son peores. De cada persona que se confesaba miembro de la Evangelische Kirche aus Deutschland, la iglesia oficial, menos del 20% se congregaba con relativa regularidad. No estoy hablando ni siquiera entrar en la discusión doctrinal, sino simplemente de algo tan básico como el congregarse una vez a la semana. Ni siquiera el 20%. Y bueno, lógicamente, si sale de la escritura, si sale la fe, si sale Cristo, el verdadero Cristo, el Cristo resucitado, sale de nuestros templos, ¿qué vamos a poner en lugar, a cambio en su lugar? Entonces, simplemente, en vez de tener verdaderos pastores a causa de la ausencia o de la expulsión del concepto de la sola fe, tenemos, en vez de pastores, tenemos literalmente simplemente altos académicos que pasaron, que para ellos el ser pastor, en el caso alemán, el caso sueco, que tal vez es más terrible, Suecia es nominalmente un país con un 90% de población luterana, pero en un estudio que tuve que hacer alguna vez en sociología, fui a la embajada sueca en Santiago y me entregaron algunos documentos oficiales del gobierno sueco. Y decía con mucha, y la verdad que me dio mucha pena como luterano. No era luterano confesional en esa época, pero obviamente, y hasta el día de hoy recordarlo me da un tanto de tristeza. Pero decía, a pesar de todo, Suecia es hoy en día uno de los países más secularizados del mundo. O como se suele decir a veces, el rey de Suecia, la última vez que entró a una iglesia luterana fue para su coronación. Y lamentablemente no es una ironía, no es una burla. Es muy probable que así sea. Entonces, y así podría seguir enumerando ejemplos numerosos en donde lamentablemente la ausencia de la sola fe fue reemplazada por la sola que usted quiera. No, insisto, no es necesario hilar tan fino, ni siquiera llegar a hablar de un pleno acuerdo doctrinal, sino de algo bastante más básico, como un concepto, insisto, histórico del luteranismo. O sea, insisto, en la práctica para ellos, tal vez no lo van a decir en voz alta, pero para ellos no hay justificación. Porque si el consumador de la justificación, y por lo tanto el que nos da la fe, no resucitó, ¿qué justificación puede haber entonces ahí? Después de todo, hasta incluso una cuestión de lógica. Si Cristo, para pagar el precio de nuestros pecados, murió en la cruz físicamente, entonces su resurrección, ¿de qué manera tenía que consumarse también? De manera igualmente física, con el mismo cuerpo. Si no, no hay una resurrección o una verdadera resurrección en el caso de Cristo. No hay un verdadero triunfo por sobre la muerte. ¿Y todo esto por qué? Precisamente porque se dejó de lado la fe verdaderamente luterana o cristiana, si lo quiere llamar. Entonces, lamentablemente, la herejía que podemos encontrar en el mal llamado luteranismo a nivel mundial es básicamente una cuestión que fluye como alcantarilla abierta. No, insisto. Y entonces, claro, se llega finalmente al considerar que no es necesario o que la fe solamente es una cuestión que se debe vivir de manera interna. Por lo tanto, yo no tengo, o yo, digamos, en teoría, ¿no? Hablando en nombre de ellos, digamos, para ellos no es necesario, por lo tanto, vivir la fe de lunes a domingo, sino solamente, como suele suceder en la mayoría de los templos que se hacen llamar luteranos, los templos solamente se llenan para Pentecostés, para el domingo de resurrección y para Navidad, por supuesto, ni siquiera para el día de la Reforma. Insisto, pero ¿por qué pasa todo esto? Porque el principio de la sola fe fue totalmente dejado de lado, expulsado literalmente de aquellas iglesias. Todo esto, insisto, partió obviamente. ¿Por qué? Porque comenzaron, en primer lugar, sacando lo que está, el primero de las cuatro solas que estudiamos, la escritura. Si no tomamos razón de que la escritura es tan infalible como nuestros reformadores, todos lo mencionaron, entonces, ¿qué nos va a quedar? Insisto, cuando quitamos a Dios de su lugar o a la fe de su lugar, siempre vamos a poner algo a lo que
algo que poner en su lugar. El problema es que en este caso no pusieron un fundamento sólido, sino pusieron solamente el raciocinio humano, que bastante poco les ha servido, tristemente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy bien, pasamos a los últimos 10 minutos que expondrá el profesor Esteban Vázquez. Les pido por favor que vayan dejando sus preguntas, sus comentarios, gracias por dejarlos, pero enfatizar más que nada las preguntas que tengan que ver con el tema para poder ser respondidas por nuestros expositores. Profesor Esteban, por favor, sus últimos 10 minutos. La importancia de la sola fe hoy según la visión calvinista. Estuve anotando algunos puntos para hablar de la importancia de la fe hoy. ¿Por qué? Porque son muchos los creyentes evangélicos que creen que la fe es un don del hombre a Dios. Ya creen que la fe es un don del hombre a Dios y creen que al decir que la fe es un don del hombre a Dios, creen que la salvación es por causa de la fe. Ese es un error muy grave. La fe no nos hace ganadores de la salvación. La fe no nos hace merecedores de la salvación. La fe, dijo Juan Calvino, es la mano del mendigo que toma y se apropia del tesoro que le ofrece el rey. Ese tesoro que nos ofrece el rey es Cristo y sus méritos. Sin Cristo y sus méritos tomados con la mano de la fe es sencillamente una mano vacía. Así que la fe no es un don del hombre a Dios para que le dé el perdón de sus pecados. No. Y como Dios ha elegido a aquellos que van a ser salvados, para ser salvados, Dios debe darles la fe. Así que la fe es un don de Dios al hombre y es una fe que se goza en los méritos de Cristo, que coge los méritos de Cristo. Como primer punto, entonces, es un error creer que la fe es un don de Dios, un don del hombre a Dios con el que uno obtiene el perdón de los pecados y la vida eterna. Otro error del mundo evangélico de hoy es creer que el hombre puede creer. Es cierto que todos tenemos fe. Por ejemplo, si tienes un vehículo, hoy día acá en Chile ya es noche, son las 11:10 de la noche. Mañana vas a salir a trabajar, te sientas en tu vehículo, pones la llave y echas a andar porque crees que el vehículo va a andar. Sí, hasta los ateos tienen fe en algo, pero hablar de la fe salvadora, creer que el hombre, porque tiene esa clase de fe, cuestiones rudimentarias, cuestiones comunes, puede creer la salvación, está equivocado. Porque para poder creer en Cristo como Salvador, hay que ver una condición interna nuestra, una condición de perdición, y la condición de Cristo como Salvador, sus atributos salvíficos, sus méritos salvíficos. Y para ver eso, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos haga ver. Es una revelación de Dios, mostrarnos a Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios capítulo 2, dice que el hombre natural, ¿ya? El inconverso, el que no tiene el Espíritu de Dios, las cosas espirituales le son tontera, ya le son cuestiones no comprensibles. Ya la fe del hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Así que el hombre no puede creer por sí mismo si no hay una obra de Dios en él. Lo otro es que sucede en las iglesias evangélicas es confundir la fe salvadora con la fe milagrosa o la fe en los milagros, como habíamos dicho hace un ratito atrás. Muchas de las campañas evasionistas a partir de John Wesley a mediados del 1700 tenían que ver con la sanidad. Y la sanidad, si bien es un don de Dios extraordinario, todos estamos enfermos de algo y oramos y pedimos a Dios que nos sane, y es extraordinario cuando Dios nos sana de alguna enfermedad grave. Yo he sido sanado, usted seguramente ha sido sanado de mucho, pero eso no es la fe salvadora. ¿Ya? Esa es la acción de Dios misericordiosa en darnos salud, pero no tiene que ver con la salvación.
No hay que confundir la fe salvadora con la fe en milagros. Otro error también que suele suceder es creer que la fe se completa con las obras. Pasa mucho en los trasfondos de iglesias pentecostales. Yo veo mucha gente en los campos, acá en mi país, y esas personas, hermanos, creen que Dios perdona sus pecados pasados. Entonces la fe en Cristo como Salvador cubre el pasado, pero ahora de aquí en adelante ellos deben vivir una vida correcta y mezclan la fe con las obras. Entonces nunca están seguros de su salvación porque nunca están seguros si han hecho todas las buenas obras que les harán aceptables ante Dios. Ese es un error grave que se da principalmente en círculos de características pentecostales. Creer que la fe verdadera existe sin regeneración es un error. Es un error que la fe verdadera exista sin regeneración. Diríamos entonces que la fe salvadora nuevamente es una cualidad que está en el corazón del hombre, que este hombre que está muerto en sus delitos y pecados podría, con un esfuerzo personal, sacar del interior, de lo profundo de su corazón, la fe que confía total y absolutamente en los méritos de Cristo. No, el hombre está muerto. Por lo tanto, la fe salvadora no existe en el hombre, no es del hombre, es sobrenatural, se le da al hombre, pero viene de Dios. Y Dios le da esa capacidad al hombre mediante la fe, mediante la regeneración, perdón. Le hace nacer de nuevo y al nacer de nuevo le faculta para que pueda entender, para que pueda percibir las cosas espirituales y para que pueda moverse dentro de esa esfera. Es como el hombre que tenía la mano tullida. No podía tomar nada ni hacer nada mientras esa mano no fuera sanada. El hombre es un tullido espiritual. Por lo tanto, no se le puede pedir que tenga fe salvadora hasta que el Señor le sana. Esa sanidad que le permite extender la mano para coger los méritos de Cristo, eso se llama regeneración. Y otro error que sucede mucho con los hermanos evangélicos es hacer de la fe una cuestión puramente emocional. Sentir la fe, sentir la religión, ¿verdad? Levantar la mano en un momento emocional, ¿no es cierto? Puede parecer algo muy espiritual, pero no, la fe no es una cuestión puramente emocional. Fe es creer la buena noticia y esa fe requiere conocimiento del Evangelio, que son algunos contenidos que tienen que haber. Se necesitan algunos conocimientos específicos del Evangelio. Están los que creen que la fe salvadora se genera con cualquier clase de predicación. No. Yo asistí a muchos encuentros evangélicos en mi tiempo de vagabundeo eclesiástico. Les había dicho antes, me convertí con mi conversión fue con la doctrina de Martín Lutero de la justificación por la fe sola. No había en la séptima región en la década del 80 iglesias luteranas acá a la zona central del país, y me uní a una congregación bautista y luego empecé a rodar hacia las asambleas de Dios y otros movimientos de características carismáticas y pentecostales. Y yo fui testigo de que lo que hacían los evangelistas que venían, por ejemplo, lo que más hacían eran dar sermones muy emocionantes relacionados con milagros, relacionados con sanidades, y luego de dar el sermón y mostrar que Cristo sanaba a los enfermos, los hacían pasar adelante a las personas y repetir la oración del pecador. La gente repetía sin haber quedado convicto de pecado, sin conocer su miseria, sin saber lo que Cristo había hecho por ellos, porque ese predicador no entregó el conocimiento básico, esencial y fundamental para que existiera fe salvadora. Así que es un error cuando nuestros hermanos evangélicos creen que cualquier clase de predicación va a engendrar fe salvadora. No. Fe puede engendrar fe en milagros, ya puede engendrar fe en el amor de Dios, en la compasión del Señor, claro que sí, puede hacerlo. De hecho, viven en torno a esa clase de fe, pero usted se acerca a conversar con ellos
y les pregunta, ¿qué es la fe salvadora? ¿Cuánto conocen de Cristo el Redentor? ¿Por qué razón Cristo vino a morir por nosotros en la cruz? ¿Por qué era importante la justicia de Cristo para nosotros? Y de eso poco y nada la gente comprende. Y yo les puedo dar eso con conocimiento de causa porque yo estuve dentro de esos movimientos, e incluso dirigí en la década del 90, al comenzar los años 90, dirigí campañas fuertemente emocionales, pero no había nada de fe. En este momento estamos esperando que un evangelista conocido acá en la región, Marco Morales, acepte un debate público que él ha solicitado en las redes sociales, insultando a los calvinistas, tratándolos pésimos. Yo he esperado que él acepte un debate caballeroso, un debate fundamentado en las escrituras, porque él precisamente nos pregunta a nosotros los muertos, los cementerios calvinistas, y los luteranos también van a caer en lo mismo aquí, estos cementerios de iglesias históricas, para ser mucho más explícito. Estos cementerios no hacen ningún milagro. Si Dios está con ustedes, dice, ¿dónde están los milagros? Y ahí se puede mostrar que todavía en el pentecostalismo criollo, porque el pentecostalismo en Chile es criollo, no se da este mismo tipo de pentecostalismo fuera del país. El pentecostalismo norteamericano, el sueco es de otra manera comparado con el criollo chileno. Podemos ver que este pentecostalismo criollo sigue creyendo que lo más importante son los milagros, las sanidades. Nosotros los protestantes estamos preocupados de la salvación de las personas. Y para eso requiere la gente saber su miseria, su inhabilidad total que tiene para la salvación, los méritos de Cristo y el lugar que tiene la fe para que esos méritos te rediman. Y oramos por los enfermos si Dios quiere sanarlos. Amén. Si no los sana, bueno, hay que conocer que Dios también en su soberanía tiene planes y propósitos con cada individuo, que nosotros no vamos a romper por la cantidad de oración que hagamos. Entonces, la fe salvadora no viene con cualquier clase de predicación, no tiene que ver con los milagros, la fe salvadora tiene que ver con una información precisa del conocimiento del Evangelio. Muchas gracias, profesor Esteban. Muy bien, hemos terminado los 3 bloques de los temas que tengan que ver con la sola fe, tanto de Wittenberg, luterano, Ginebra, calvinista. Y ahora pasamos a la ronda final, a la ronda de preguntas hechas por la gente. Por favor, moderador, ponga las preguntas. Comenzaremos con el profesor Andrés, que la primera pregunta, usted la puede leer también, dice así: Martín Lutero criticó la venta de indulgencias como una distorsión de la fe. ¿Cómo pueden argumentar que el énfasis exclusivo en la fe no es una reacción igualmente extrema en la dirección opuesta? Yo lo llamaría tal vez a eso una especie de falacia de falso dilema, porque tal como lo señalaba nuestro pastor hace unos minutos, no es, evidentemente tras de todo nosotros ponemos la voluntad de Dios, y por lo tanto la preeminencia de Dios en cualquier aspecto. Pero de ninguna manera se podría argumentar sin equivocarse de que en este caso los luteranos, en nombre de quienes yo hablo, hacemos énfasis exclusivo en la fe. Incluso los luteranos confesionales, más que tener como consigna primaria en la fe, solemos hablar de la ley y el evangelio como la primera norma de interpretación o la principal norma de interpretación bíblica. Entonces, de ninguna manera creo que se pudiese afirmar que los luteranos enfatizamos solamente la fe, de ninguna manera, para nada. Al contrario, como lo hemos dejado claro, tanto el pastor como su servidor, creemos, y como lo dicen las mismas confesiones luteranas que acabo de leer, la fe es un fruto incluso, ni siquiera el origen de. Entonces, o sea, insisto, no es una cuestión, digamos, así sustancial, no. Evidentemente, claro, tal vez el Vaticano ha querido, y tal vez las iglesias más de corte pentecostal,
han querido caricaturizar eso creyendo que, ok, nosotros nos quedamos sentados en nuestras bancas o en nuestros templos o en nuestros escritorios y sin hacer obra alguna, pero no, de ninguna manera podría decirse que hacemos un énfasis exclusivo en la fe. No, para nada. Y cualquier luterano que llegase a afirmar eso, tenga por seguro que sería mi deber reprenderlo, de todas maneras. Así que no, para nada hacemos un énfasis exclusivo, o no se debería hacer al menos. Me imagino que habrá quien lo haga, por cierto, pero no es algún punto medular para nosotros. Muchas gracias, profesor Andrés. Ahora damos paso al profesor Esteban para la primera pregunta para él. Dice así, por favor, técnico, muy bien. Dice, la sola fide, o la sola fe que hemos estado hablando ya de hoy, sugiere que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Pero, ¿cómo reconcilian esta idea con la noción de que las personas deben tomar una decisión activa para aceptar ese regalo? A ver, dejen ahí la pregunta para leer. La sola fide, ¿no es cierto? Solamente la fe sugiere que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. No lo sugiere. Creemos que es así, la Biblia así lo dice. Pero ¿cómo reconcilian la idea con la noción de que las personas deben tomar una decisión activa para aceptar ese regalo? Para nosotros, los calvinistas, la salvación es como un pack completo, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Y lo que viene en la salvación, ya Dios ha determinado las causas y los medios, ¿ya? Los fines y los medios. Su propósito eterno es nuestra redención, pero debe ser en justicia esta redención. Esta redención debe satisfacer las justas demandas de la ley de Dios. El hombre debe presentar esas justas demandas a la ley de Dios, si quiere ser justificado o declarado justo. Dios manda a su Hijo Jesucristo a cumplir todas esas demandas que el hombre no puede, porque no tiene la capacidad, ni tampoco quiere, porque es enemigo de Dios. Cristo cumple todas esas demandas que deben presentarse ante Dios, pero ¿cómo llegan a ser nuestras esas demandas cumplidas por Cristo? Dios nos da el don de la fe para tomar esos méritos. Así que la fe no es una decisión del hombre ya activa, como dice ahí, si bien es una acción del hombre, sí, en un sentido sí es una acción del hombre, pero es parte de la redención, parte de la redención. ¿Cómo llega el perdón de los pecados a nosotros? Por medio de la fe, por medio de la fe. Y el hombre debe creer en Cristo. Los elegidos, Dios los hace creer. Les engendra la fe en el corazón al regenerarlos. Por lo tanto, creo que es inmerecido la gracia que incluye no solo el perdón de los pecados, la justificación, sino que la gracia también incluye la fe con la que este hombre se va a apropiar de estos dones salvíficos. No veo contradicción en el punto. La fe es consecuencia de la gracia de Dios. Ok, muchas gracias, profesor Esteban. Profesor Andrés, la segunda pregunta. Recordemos que vamos a hacer solo dos preguntas, ya que esos fueron los números de preguntas que se hicieron, dos cada uno. Y vamos a la segunda para el profesor Andrés, que dice así. La sola fide a menudo se contrasta con el catolicismo en términos de justificación. Sin embargo, creo que la tengo acá. Sin embargo, ¿cómo explican la convergencia entre la postura luterana y la católica moderna en la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación? Espera un segundito que no se escucha. Active su micrófono. Ok. Ahora Ahora sí. Aclarar, por cierto, que en dicha declaración de la cual me extendí un poco la semana pasada o la reunión pasada, no se convergió nada. Simplemente los católicos pusieron digamos, la Congregación para la Unidad de los Cristianos, algo así, encabezada por el cardenal Cassidy y la Federación Luterana Mundial, escribieron un documento y que decían que estaban de acuerdo en la doctrina de la justificación, pero no se definió lo que era la fe.
no se definió lo que era, ni siquiera lo que era la justificación, decían simplemente cómo se obtenía y cosas así, pero de ninguna manera hubo un real acuerdo entre ambos. Pero por lo demás, y más importante aún, creo yo, como lo mencioné la ocasión anterior, eso literalmente fue un cachetazo al concepto de la sola fe y por supuesto al mensaje de la reforma, en este caso luterana. O sea, sin duda es un documento que por cualquier luterano con un mínimo de conocimiento bíblico y por supuesto también histórico, no debería deplorar. O sea, realmente no hay nada rescatable en ese documento. O sea, la declaración conjunta fue una especie de supuesto mega acuerdo ecuménico que en la práctica no significó nada. Uno, porque su contenido no significaba nada, y dos, porque, como lo comentaba en la ocasión anterior también, ese documento fue básicamente anulado 6, 7 meses después en la declaración Dominus Iesus de Ratzinger, que era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Por lo tanto, no hubo ninguna convergencia. Pero insisto, en este caso, su servidor, que es luterano confesional, por supuesto, deploramos rotundamente la firma que hubo, y el trabajo que hubo tras la redacción de ese execrable documento. Muchas gracias, profesor Andrés. Y pasamos a la última pregunta de este encuentro teológico, que es la segunda pregunta hacia el profesor Esteban. Si la puede poner, por favor. Nuestro técnico, al menos que se haya caído. Suelen pasar estas cosas con el internet. Nada seguro. Si me permites algo mientras. Okay, para completar la respuesta a la pregunta que le hicieron a nuestro pastor hace unos minutos, suele hablarse del concepto de la decisión. Eso es importante como luterano también señalarlo. Suele hablarse de que hay que decidir a seguir a Cristo. Recuerden, muchos probablemente de los que estamos acá viendo o conversando, hemos escuchado ese famoso cántico: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Claro, suena muy simpática la letra. En apariencia incluso puede parecer hasta una metáfora medianamente aceptable, pero incluso como metáfora, como una figura incluso poética, si se quiere decir, es preferible. Yo diría, incluso aunque a ojos humanos, yo diría, sí, ok, el hermano tal, ok, el día tal o cual, al estilo de Lutero, después de diciendo Santa Ana, me haré monje. Claro, puede parecer que uno a los ojos humanos está decidiendo, pero después de todo, como lo decíamos en las ocasiones anteriores, tanto el actor como el consumador de todo ese proceso, siendo nosotros actores pasivos de él, es Dios Todopoderoso. No nosotros, insisto, ya sea levantando la mano o en silencio, insisto, es una metáfora que yo sé que muchas personas me comentan eso, pero es que es una metáfora, es una figura poética, pero yo creo que una muy desafortunada. O sea, uno no representa la realidad bíblica de ninguna manera. No es parte de las confesiones ni luteranas ni calvinistas. Eso es un invento básicamente del decisionismo que tuvo su máxima expresión en personajes como Billy Graham, o Jimmy Swaggart, personajes así, pero de ninguna manera es algo, digamos, previo al evangelismo norteamericano de principios del siglo XX en adelante. Insisto, incluso como metáfora, la creo una bastante desafortunada. Gracias por complementar esa pregunta. Profesor Esteban, la segunda pregunta para usted. La sola fide sugiere que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Pero, ¿cómo reconcilian esta idea con la noción de que las personas deben tomar una decisión activa para aceptar ese? Si no me equivoco, esa ya la planteamos, ¿cierto? Sí, esa pregunta ya se hizo ya. Sí, está respondida. Hay una segunda pregunta, creo. Sí, la tengo acá. Ya. Ahí está. Dice, la sola fide plantea que las obras son irrelevantes para la salvación. ¿Cómo se justifica esta posición en relación con las enseñanzas de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26, donde enfatiza que la fe sin obra está muerta? Bueno, los reformados, igual que los protestantes luteranos,
enseñamos que la fe salvadora es viva, no es una fe muerta. Y por lo visto, el problema que está viendo con las comunidades a las que les escribe el hermano Jacobo, son comunidades, ¿no es cierto?, que tienen lo que explicábamos hace un rato atrás, fe histórica. Es decir, creen en Dios, pero por lo visto su vida no está comprometida con ellos. Entonces es una crítica no a quienes creen en la justificación por la fe sola, sino a aquellos que creen, pero dicha fe no manifiesta una vida de regeneración. Entonces no veo un conflicto entre la crítica que hace Jacobo en su carta con el apóstol Pablo, porque son situaciones distintas, son contextos diferentes. La fe histórica se caracteriza por decir, sí, yo creo, pero no afecta la conducta, no afecta el comportamiento. Y creo que a esas personas son a las que el Santiago les está escribiendo, o Jacobo, ¿no es cierto? Jacobo les está escribiendo. Gracias, profesor Esteban. Muy bien, con estas dos preguntas hechas a cada uno hemos llegado al final de este encuentro teológico. Pero yo me gustaría hacerle una pregunta extra al pastor Esteban, porque se la hago a él, porque hemos estado hablando de las 4 solas. Normalmente o habitualmente los calvinistas agregan una quinta sola. ¿Usted por qué se queda con las 4 solas? Lo digo para qué también, para que si los calvinistas que nos están viendo están esperando que hablemos de la quinta, quizás ¿por qué no va a haber esa quinta? Por favor. Porque la quinta sola es agregada por los calvinistas, ¿ya? Es posterior. Y para ser, ¿no es cierto?, honestos con la historia, el gran movimiento de la Reforma surge con las 4 solas. La quinta se va a agregar en los sectores calvinistas, Soli Deo Gloria, basando y fortaleciendo el concepto de la soberanía de Dios. Y la gracia de Dios basada en esa soberanía. No tengo problema, pero históricamente la sola, el licenciado Andrés ya va a explicarnos que eran 3 solas. ¿Ya? Yo creo que él puede hacerse cargo de por qué no 4. Nosotros conocemos como las 4 solas y la quinta es agregada por nosotros los calvinistas. Por favor, profesor Andrés. A ver, o sea, ni siquiera podría decirse, no es que va, incluso, o sea, si buscan en el libro de Concordia y comienzan a buscar la frase sola fe, como les decía, es bastante, o la frase solo gracia, no es que la vayan a encontrar como una consigna ordenada, así como nosotros la hemos planteado. Eso ha sido una sistematización de un contenido un tanto obvio. O sea, es como, por ejemplo, lo que mencionado hace unos minutos. No necesitamos, por ejemplo, que la Biblia nos diga que nos diga expresamente el texto bíblico, Cristo resucitó corporalmente. Asumimos necesariamente que el momento en que dice que Cristo resucitó, obviamente fue de manera corporal, si no, no habría sido resurrección. Algo medianamente similar podría darse en el caso de las solas. Evidentemente, por cierto, respecto de la otra sola, la sola Deo Gloria, evidentemente no hay nada de malo en ella, ni reprochable, ni mucho menos, sino solamente el origen histórico. Pero creo que simplemente fue una tradición y me imagino que con los siglos, insisto, tal vez con la llegada del luteranismo confesional, tal vez se omitió el solo Cristo, más que todo, yo creo, no me extrañaría que así haya sido, para marcar algún tipo de diferencia con el mundo calvinista, pero evidentemente, porque claro, la pelea, precisamente lo que causó muchísimo daño, tanto al calvinismo puro como al luteranismo puro, fue ese invento llamado Iglesia de la Unión Prusiana en 1818, que fue un invento literalmente para solucionar un problema matrimonial en la Alemania prusiana. Entonces, simplemente se cortó, no sé cómo llamar la frase exacta, esa sola, pero, insisto, como una manera más de diferenciación, pero evidentemente ningún luterano que se preside tal puede decir, no, yo no acepto el solo Cristo. O sea, no es que sea una consigna tanto en las confesiones calvinistas como en las luteranas, originales al menos, en donde diga, ok, nosotros nos pusimos de acuerdo, hicimos un coloquio,
como el pastor Esteban y el hermano Andrés, ok, las olas van a ser estas. No, esa es una cuestión que se dio como parte de un proceso natural, espontáneo, como la mayor parte de las doctrinas, dicho sea de paso. No es que haya tenido, digamos, un origen puntual, específico, que se hayan reunido en un concilio para determinar estas son las olas. No, eso no sucedió y como les digo, simplemente esto terminó siendo una sistematización de una creencia que ya estaba presente en nuestros documentos, no algo que haya dado origen a nuestros documentos, sino que al contrario, los documentos dieron origen a las olas. Pero simplemente en este caso se omite el solo Cristo, me imagino porque ya está presente el concepto de la sola gracia, que la sola gracia obviamente proviene solo de Cristo. En Vite va a explicar muy bien ya dónde se originan las 4 solas, las 5 solas dicen ellos, pero yo vuelvo a decir, ¿no es cierto?, originalmente, los emblemas, pues son conceptos emblemáticos, van a ser 4 y los calvinistas van a agregar el quinto soli deo gloria. Pero en la evangelización son potentes los 4 solas que van a surgir del diálogo luterano. Tenemos que tener la humildad de reconocer que le debemos mucho al luteranismo en la formación de nuestros conceptos teológicos salvíficos, ¿ya? Y, como dice el licenciado Andrés, el profesor, no hay nada malo en la quinta sola, ¿no es cierto? Soli deo gloria, pero históricamente es un agregado después. De hecho, en documentos antiguos en la España, desde el periodo de la Inquisición, se persiguió muchos documentos donde aparecieran estas 4 solas. Aparecían las 4 solas, de inmediato era considerado hereje luterano el español. Así es la historia y así hay que mantenerla. Muchas gracias a ambos. Muy bien, y aprovechando que estamos los 3 en pantalla, quiero pedirle al licenciado Andrés, por favor, que nos dé sus últimas palabras con respecto a este gran encuentro teológico de las 4 solas. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer no solo el gusto, el agrado, sino también el honor de haber estado y esperamos seguir participando en estos coloquios. Por supuesto, es un gran gusto poder participar en ellos. Así que solamente no puedo estar más agradecido. Espero que mi aporte, el aporte de vuestro servidor haya sido de edificación y de conocimiento para todos ustedes y esperamos continuar en esto todo el tiempo que Dios así lo permite. Así que nuevamente muchas gracias y que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Esperemos que esto se siga dando. Por favor, profesor Esteban, también usted sus últimas palabras después de este gran encuentro teológico. Agradecer al profesor Andrés por haber estado durante estas conversaciones, este coloquio interesante de las 4 solas. Es un hito que Wittenberg y Ginebra hayan conversado sobre estos elementos doctrinales y creo que vamos a continuar. El profesor y teólogo Andrés me propuso que conversásemos en el futuro sobre los mitos que existen del luteranismo y del calvinismo. Él hablará de los mitos luteranos, yo hablaré de los mitos calvinistas, así que va a ser interesantísimo ese próximo coloquio, va a ser revelacional, va a ser genial, genial. Les agradezco a ustedes por habernos seguido durante todo este tiempo y que hayan aprendido y se hayan formado y arraigado mucho más en las doctrinas protestantes reformadas. Esperamos ansioso entonces ese coloquio final y que complementemos toda esta información que ya hemos ido aprendiendo con los mitos luteranos y los mitos calvinistas. Yo aprovecho también de despedirme, gracias a todos los que nos vieron, gracias a los que nos vieron en vivo, gracias a los que nos vieron en diferido también, gracias por sus comentarios, por sus preguntas, ya que con ellas también aprovechamos de hacer la sección final de preguntas y respuestas. Con esto doy la despedida, muchas gracias a todos, gracias Pastor Esteban, gracias Pastor Andrés, nos vemos en la próxima. Hasta luego.